Hola amigos, espero que estén muy bien. Vamos en esta nueva semana a continuar con un poquito de lo que es el capítulo 4 y vamos a revisar estos ejercicios. Primero, ¿cuál es la principal diferencia entre los dos tipos de fuerzas intermoleculares? La fuerza de Van der Waals y el enlace o puente de hidrógeno. Pues bien, vamos a dejar en claro un pequeño concepto antes de empezar con esto. Este tipo de interacciones, como lo dice su nombre, son interacciones, no son enlaces, ¿ya? Es decir, no sucede que, por ejemplo, se forme un enlace covalente o se forme un enlace iónico o se forme un enlace metálico. No, esto tiene que ver con otras cosas que les voy a explicar en este momento. Pues bien, podemos ver en este pequeño ejemplo que tenemos una molécula de agua, es decir, un oxígeno, un hidrógeno y otro hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una interacción de Van der Waals? Pues bien, sabemos que todos nuestros elementos tienen una cierta carga de electrones, ¿verdad? Dependiendo de su posición en la tabla periódica. Mientras más a la derecha estén, van a tener un número de electrones más alto en su capa de valencia, mientras que más a la izquierda estén, van a tener un número menor, ¿no es cierto? Recuerden lo que les comentaba en el último video. Ahora, como el oxígeno, por ejemplo, tiene una carga bastante alta de electrones en su última capa, todo el átomo va a tener una tendencia a tener energía negativa, ¿sí? Mientras que el hidrógeno, como solo tiene uno y su núcleo es grande, entonces va a tener una tendencia a ser una carga positiva, ¿sí? A este símbolo de aquí se le conoce como la carga parcial, es decir, como la nube de carga que le rodea a nuestro átomo, ¿listo? Entonces, mientras más electrones tiene en su capa final, su nube va a tener una carga más negativa, mientras que si tiene menos electrones, su nube va a tener una carga media positiva, ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la fuerza de Van der Waals? Que las cargas positivas y negativas parciales llegan a sentirse cuando están a una cierta distancia. Es decir, esta carga parcial negativa siente esta carga parcial positiva y de alguna manera interactúan, se acercan, no llegan a formar un enlace como tal, pero sí se acercan lo suficiente para interactuar. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta fuerza de Van der Waals eh, estabiliza muchas otras moléculas, o sea, se forma entre muchas moléculas, pues estas llegan a estabilizarse de cierta manera, como pueden observar, ordenada, ¿sí? Entonces, la fuerza de Van der Waals lo que hace es estabilizar moléculas de acuerdo a sus cargas parciales, ¿sí? Entonces, cuando tengan un ejercicio de Van der Waals, por ejemplo, van a tener que mirar cuál es la electronegatividad de su elemento, de uno de sus elementos que tendrá la carga parcial negativa, y cuál es la cantidad de electrones de su elemento que tiene menos electrones. Entonces, con esto podrán saber, pues, si se establece la fuerza de Van der Waals. Mientras que el puente de hidrógeno, que es un enlace mucho más específico que la fuerza de Van der Waals, se forma cuando tenemos un hidrógeno que tiene un enlace directo hacia un elemento electronegativo que está situado a la derecha de la tabla periódica, como puede ser el oxígeno, y por otro lado tiene otro enlace a un elemento electronegativo. Entonces, en el caso de aquí, este oxígeno podría ser reemplazado por un nitrógeno, que también es un electronegativo, y se formaría también un enlace de hidrógeno. Ahora, si dejamos este como oxígeno y ponemos acá el nitrógeno, de la misma manera, eso es un puente de hidrógeno. Si tenemos aquí un nitrógeno y acá también un nitrógeno, eso también es un puente de hidrógeno. ¿Y cuál es la diferencia entre un puente de hidrógeno y un enlace de Van der Waals? Pues básicamente la especificidad que tiene el enlace de hidrógeno para formarse necesariamente con eh, elementos muy electronegativos, como el oxígeno y el nitrógeno, mientras que las fuerzas de Van der Waals pueden establecerse entre elementos que no estén situados tan a la derecha o tan a la izquierda, pero que sin embargo mantengan una carga parcial positiva o negativa, ¿sí? Entonces, otra de las diferencias
es que el puente de hidrógeno es una de las interacciones más fuertes que existen entre moléculas. Es decir, esta molécula de agua y esta molécula de agua de acá, que interactúan a través de este puente de hidrógeno y de este puente de hidrógeno, que al final forman el mismo enlace, pues tienen una fuerza de interacción grandísima en comparación a las interacciones de Van der Waals. Las interacciones de Van der Waals entre las cargas parciales son mucho más pequeñas que los puentes de hidrógeno que se forman con elementos de electronegativos. Entonces, básicamente, en eso deriva su diferencia. Siguiente. El cobre es el metal utilizado comúnmente para fabricar hilos de las instalaciones eléctricas. Si ustedes piensan un poquito, los cables con los que se forman, con los que se establecen instalaciones eléctricas, o muchos de los juguetes que tienen motorcitos, también si pelan esos cables van a tener ahí cobre. ¿En qué propiedades del metal se basa esta importante aplicación práctica? Es decir, ¿qué propiedad tiene el cobre que lo hace muy útil para instalaciones eléctricas? Pues bien, para responder esta pregunta tenemos que volver a la clase que les di en el anterior video, donde les demostraba lo que era un enlace metálico. ¿Recuerdan esta imagen? Pues bien, vamos a pensar que todos estos son átomos de cobre, ¿sí? Y vamos a notar que sus electrones están deslocalizados del átomo y formando parte de la red metálica, ¿verdad? Pues bien, tenemos que también tomar en cuenta qué es la electricidad. La electricidad no es más que el flujo de electrones de una carga muy negativa hacia un polo positivo. Es decir, los electrones fluyen a través de un lugar donde están muy acumulados hacia un lugar donde no hay tantos para que se forme un equilibrio. Entonces, pensando estos dos conceptos, ¿qué es lo que pasa si a esta, vamos a dibujarlo, si a esta red de cobre le inyectamos un flujo de electrones? Es decir, digamos que, a ver, vamos a poner otro colorcito más llamativo. Supongamos que viene un electrón por aquí y se topa con estos electrones. ¿Qué es lo que pasa? Que se repelen porque todas son cargas negativas, recuerden, y por ejemplo, este electrón va a pasar para acá. Y este electrón va a pasar para acá. Y el siguiente va a pasar para allá y así sucesivamente por toda la red. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que hay una transferencia de electrones, un flujo electrónico. Eso es la electricidad. Entonces, los metales, al tener una gran cantidad de electrones en sus capas de valencia que están deslocalizados dentro de la red metálica, tienen la capacidad de que ante un flujo de electrones haya un flujo bien rápido de los electrones. Esto es una propiedad llamada conductividad eléctrica, que es muy elevada en todos los metales justamente por este tipo de estructuras. Entonces, respondiendo a la pregunta, vamos a borrar todas estas cositas. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué el cobre es altamente utilizado para este tipo de aplicaciones eléctricas? Pues porque tiene la capacidad de transmitir electrones sin que exista una resistencia muy grande, ¿sí? En otro tipo de elementos como los no metales o los gases nobles, es muchísimo más difícil que exista conductividad eléctrica debido a que no tienen esta conformación de electrones deslocalizados en sus redes. Pero eso es algo que aprenderán más adelante. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y les mando un abrazo grande.